Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, martes 21 de noviembre, estudiamos la lección número 8 y para el día de hoy, el título es: La ley es santa. Leamos Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso aquí en este versículo? ¿Qué está haciendo Pablo? Defendiendo la ley. Porque dice en el versículo 7: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Entonces vemos que muchos creen eso. ¿La ley es pecado? Hoy en día muchos creen que ya no hay que guardar la ley, que aquellos que guardamos la ley, dice, estamos bajo la ley. Pero el apóstol Pablo dice que en el verso 12, de manera que la ley a la verdad es como es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Como los judíos veneraban la ley, Pablo la exalta de todas las maneras posibles, tratando de que el judío mire el verdadero lugar, propósito de la ley. El judío cree que por hacer tal o cual cosa, que por guardar los mandamientos, tienen un lugar en el reino de Dios. Y Pablo les ha estado diciendo cuál es el propósito de la ley. Tiene una función limitada. Pero él les dice, la ley es buena para lo que hace. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley me señala mi condición de pecador. Me dice que tengo y que estoy manchado por el pecado. Me muestra la realidad en mí, que soy un pecador. Por eso dice, la ley es buena para lo que hace, pero no puede hacer lo que nunca estuvo destinada a hacer: salvarnos del pecado. Sea de que la ley no me limpia, no me salva del pecado. Hasta donde llega la ley es conducirme a aquel que puede limpiarme de mi pecado. Es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces lo que la ley me dice, yo no puedo.
Pero te llevo, te digo, tú necesitas a Cristo. Por eso sigue diciendo, para eso necesitamos a Jesús, ya que la ley no nos salva del pecado. Porque la ley, ya sea todo el sistema judío o la ley moral en particular, no pueden ofrecer salvación. No fueron dadas con ese propósito. Solo pueden Jesús y su justicia que recibimos mediante la fe. Así es de que, aunque la ley no me salva, es santa, justa y buena. Cumple con su propósito. ¿A quién culpa Pablo por su condición de muerte? ¿Y qué exonera? Veamos qué nos dice Romanos 7:13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Es una pregunta, vamos a hacerlo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué es lo bueno? Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Qué es lo bueno? La ley de Dios. Como dice ahí, el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que dice el verso 12. Entonces, luego lo que es bueno, o sea, el mandamiento, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice. El mandamiento no tiene la culpa de que yo sea pecador. El culpable es ¿quién? Es el pecado que está en mí. Y para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Porque mientras no conozco el mandamiento, no me inculpan de pecado. Pero viniendo el mandamiento, conociendo el mandamiento o la ley, entonces la ley me dice que soy pecador. Y por consiguiente, ¿cómo estoy? Muerto en delitos y pecados. Y dice, sigue diciendo, produjo en mí la muerte, estoy leyendo el versículo 13, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En Romanos 7:13, dice aquí en la lección, Pablo presenta la ley de la mejor manera posible y decide culpar al pecado, no a la ley por su terrible condición pecaminosa. Es decir, por su obra, con toda codicia. Porque ahí menciona un mandamiento, el 10º. No codiciarás. Y dice, es pecado. La ley es buena. ¿Por qué es buena la ley? Porque es el patrón de conducta de Dios. Pero como pecador, Pablo está condenado ante ella. Veamos
¿Qué nos dicen pensadores en el comentario bíblico con respecto al día 12 y 13? De manera que, dice, este es el comienzo de una conclusión basada en lo tratado en los versículos del 7 al 11. La ley, utilizando el término la ley como en el capítulo 7-9 para referirse a todo el código, y el término el mandamiento para referirse a un precepto específico de la ley, es santa. La ley, lejos de ser pecado, es santa, justa y buena. La ley de Dios, como revelación del carácter de su autor y expresión de su pensamiento y voluntad, solo puede ser verdadera, justa y santa. Entonces ya vemos que la ley de Dios solamente puede ser justa, santa y buena. ¿Por qué el pecado tuvo tanto éxito en mostrar a Pablo como un pecador terrible? Versículo 14 y 15. ¿Por qué sabemos que la ley es, ¿cómo? ¿Qué dice ahí que es espiritual? Mas yo soy carnal. ¿A quién presenta Pablo en esta parte? Se presenta él mismo. Él se está mirando a sí mismo, que dice que él es carnal. ¿Vendido a qué? Al pecado. Por consiguiente, ¿qué es él? Él es un pecador. Y la ley es santa, justa y buena. Es espiritual, dice. Porque lo que hago no lo entiendo. No entiendo mi manera de vivir del día de hoy. Pues no hago lo que quiero. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que ama? Él ama a Dios. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Hay una lucha dentro de Pablo. Hay una lucha dentro de mí. Él dice que él es carnal. Como dice aquí la lección, significa lascivo o lujurioso. Por este motivo, Pablo necesitaba ¿a quién? A Jesucristo. Él menciona esa parte nada más, pero todo el mandamiento, todos los mandamientos son necesarios que sean obedecidos con una naturaleza espiritual. ¿Qué les está diciendo a sus hermanos judíos, a sus hermanos adventistas, el apóstol Pablo? Que con una naturaleza inclinada a hacer lo malo, a pecar, desunida de Cristo, es imposible. Por eso es necesario venir a Cristo. Les está diciendo ahí que ellos necesitan aceptar al Señor Jesús, venir al Señor Jesús, creer en Jesús,
que Él es el Mesías, que estaba predicho a través de los ritos y ceremonias, que Él es su Salvador, pero necesitan aceptarlo y que Él reine en su corazón. Hoy nosotros podríamos decir, bueno, si nosotros creemos que Jesús es el Mesías, le hemos entregado nuestro corazón. Pero muchas veces sí decimos eso, pero nuestras acciones dicen lo contrario. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? ¿Cómo conocerán que yo reino en ustedes? Por sus frutos, por su manera de vivir. ¿Qué es lo que mostramos nosotros hoy? ¿Qué es lo que nuestras acciones, qué es lo que el cuerpo, hacia dónde nos lleva? Cuando dice aquí en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Necesito al Señor Jesús para que Él me redima de esa naturaleza, de esa esclavitud al pecado. Por eso dice ahí que solamente Jesucristo podía liberarlo de la esclavitud del pecado. Pablo se describe a sí mismo como vendido al pecado. Él es su amo. Así es el pecado con todo aquel, con todo ser humano. Somos siervos del pecado. Pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para que todo aquel que cree en Él lo acepta como su Salvador. Entonces, rompe la cadena de esclavitud que lo tenía atado para ahora ser siervo de Cristo, de un nuevo amo, el cual ama, es misericordioso y quiere nuestro bien. Porque dice aquí, Pablo se describe a sí mismo como vendido al pecado. Ese esclavo del pecado no tiene libertad, no puede hacer lo que quiere, tiene que hacer lo que su amo le dice que haga. No hay en él fortaleza para decir no. Él trata de hacer lo que la buena ley le dice que haga, pero el pecado no se lo permite. Así es en la mente que está controlada por el enemigo. Pero aquel que entrega su vida a Jesús y le ama y le obedece, la situación es diferente. La naturaleza carnal estará en nosotros hasta que muramos o hasta que el Señor Jesucristo venga. Pero la nueva naturaleza que recibimos cuando el Señor Jesús viene a nuestras vidas, llega a tomar la dirección en nuestra vida. Cuando le amamos, cuando le servimos, cuando le obedecemos. Porque muchas veces decimos, me he entregado a Cristo, pero seguimos viviendo bajo el antiguo amo porque nos gustan las cosas que antes hacíamos.
Y entonces limitamos el poder de Jesús. Así no somos victoriosos. Así somos esclavos todavía del pecado. Con esta ilustración que él está poniendo, dice, Pablo estaba tratando de mostrar a los judíos su necesidad del Mesías. Pero ese pueblo, duro de servicio, que con sus oídos oían, pero no hacían mella en su mente. Con sus ojos vieron al Salvador, pero de nada sirvió porque su mente estaba puesta en otra cosa. Pero Pablo les dice que solamente puede haber victoria contra esa naturaleza carnal si le entregamos la vida a Jesús. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. ¿Qué sucedería si saliéramos a las calles? Salimos con un traje blanco, muy elegante, y cuando salimos a la calle, mancháramos nuestros vestidos con lodo. Después volviéramos a casa y contemplando nuestros vestidos sucios delante del espejo, le dijéramos: límpiame de mi suciedad. ¿Nos limpiaría de nuestra mancha? Esta no es la función del espejo. Todo lo que puede hacer es mostrarnos que nuestros vestidos están manchados, pero no puede quitarnos las manchas. Así también sucede con la ley de Dios. Indica los defectos de carácter. No condena como pecadores, pero no ofrece perdón al transgresor. No puede salvarlo de sus pecados. Pero Dios ha dispuesto algo. Dice Juan: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De modo que vamos a Él y descubrimos el carácter de Jesús, y la rectitud de su carácter salva al transgresor si de nuestra parte hemos hecho todo lo que podíamos. Y sin embargo, entre tanto que salva al transgresor, no suprime la ley de Dios, sino que la exalta. Exalta la ley porque ella es el detector del pecado y es la sangre purificadora de Cristo la que quita nuestros pecados cuando vamos a Él con el alma contrita en busca de su perdón. Nos imparte su justicia. Pone la culpabilidad sobre sí mismo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 947. Como resultado de la desobediencia de Adán, cada ser humano es un transgresor de la ley, vendido al pecado. A menos que se arrepienta y convierta, está bajo las ataduras de la ley, sirviendo a Satanás, cayendo en los engaños del enemigo y llevando testimonio contra los preceptos de Jehová. Pero por la perfecta obediencia a los requerimientos de la ley, el hombre es justificado. Solamente mediante la fe en Cristo es posible una obediencia tal. Los hombres pueden comprender la espiritualidad de la ley, pueden reconocer su poder como revelador del pecado, pero son incapaces de hacer frente al poder y los engaños de Satanás, a menos
que acepten la experiencia, a menos que acepten la expiación hecha para ellos en el sacrificio vicario de Cristo, quien es nuestra expiación. Esto está en los lugares celestiales, página 148. El valor infinito del sacrificio requerido para nuestra redención pone de manifiesto que el pecado es un tremendo mal que ha descompuesto todo el organismo humano, pervertido la mente y corrompida la imaginación. El pecado ha degradado las facultades del alma. Las tentaciones del exterior hallan eco en el corazón y los pies se dirigen imperceptiblemente hacia el mal. Así como el sacrificio en beneficio nuestro fue completo, también debe de ser completa nuestra restauración de la corrupción del pecado. La ley de Dios no disculpará ningún acto de perversidad. Ninguna injusticia escapará a su condenación. El sistema moral del Evangelio no reconoce otro ideal que el de la perfección del carácter divino. La vida de Cristo fue el perfecto cumplimiento de todo precepto de la ley. Él dijo: he guardado los mandamientos de mi Padre. Su vida es para nosotros un ejemplo de obediencia y servicio. Solo Dios puede renovar el corazón. Esto está en el Ministerio de Curación, página 357. Así es de que, ¿cómo es la ley? La ley es santa, justa y buena. Nos dice al terminar la lección, al final dice: según tu propia experiencia, ¿cómo te esclaviza el pecado? ¿Qué cosa hay en ti que te mantiene esclavo? Porque hay cosas que son buenas, pero no me dejan buscar a Dios. ¿Cómo pueden ser buenas? O sea, voy a ponerles un ejemplo. A mí me gusta el deporte, el fútbol. Y me pasaba horas mirando el fútbol. Me tenía prácticamente esclavizada. La pantalla, la televisión. Y eso impedía de que buscase más tiempo para pasar con Dios. Pero dije, no más. ¿Quién puso en mí el querer como el hacer? Fue el Espíritu Santo. Por mucho tiempo lo estuvo Él hablándome. Yo decía, no. Hasta que un día le dije, tienes tú la razón. Tomé la decisión y dije, hasta aquí. Y como es una tentación, es una debilidad, ¿qué dije? No más cable. Y le dije, quítenmelo, no más. Y así es de que ahora ya no lo tengo. ¿Qué es lo que te esclaviza a ti? Pueden ser otras cosas. Mírate, ¿qué es lo que te está impidiendo a buscar a Jesús? ¿Qué es lo que te impide a tomar la palabra de Dios
para estudiar, para gozarte en ella. ¿Es un gozo para ti estudiar la Biblia? ¿Te levantas a buscar la palabra de Dios? ¿Regresas de casa para buscar de Dios? ¿O qué es lo que buscas? ¿Has tratado alguna vez de jugar con el pecado, pensando que podrías controlarlo a tu antojo, solo para encontrarte bajo un capataz vicioso y despiadado? Mucha gente dice, cuando yo quiera lo dejo, mas no sabe que cada día que pasa se está hundiendo más. Se está hundiendo más y cuando quiere salir ya no puede. Solamente Jesús nos puede sacar del fango del pecado. Yo no puedo. Entre más quiero, más me hundo. Y ahí termina, bienvenido a la realidad. ¿Por qué entonces debes entregarte a Jesús y morir al yo a diario? Porque si el pecado todavía reina en ti, te hundes. Pero si Cristo vive en ti, entonces estás sobre la roca. Y estando sobre la roca, no nos hundimos. Él nos saca de ese fango cenagoso y nos pone sobre la roca. Y de esa manera miramos la ley como santa, justa y buena, porque el Espíritu Santo nos fortalece para que podamos ahora mirar la ley de Dios como ese precepto de amor que es para bien mío, para que viva una vida el día de hoy en obediencia, amando a nuestro Salvador, a nuestro Dios. No olvidemos que la ley de Dios es santa, es eterna, es justa, porque señala lo que soy y me dice a quién ir. Es buena porque desea que yo sea limpio. Yo no puedo limpiarte, dice, pero te llevo a Cristo, que Él sí te puede limpiar. Vayamos a Jesús, pero con un corazón contrito, humillado, reconociéndome que soy pecador, y Él nos limpia de todo pecado. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones para ustedes. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.